Vamos a ver. Bueno, igual este es un... esta, muchachos. Se me pasó grabar la clase. Igual si alguien necesita grabarla también, bueno, voy a pasarle este video y voy a combinarlo con otro. Voy a grabar otra vez la primera parte, así se entiende mejor. Bueno, ustedes me avisan. Ah, Michelle sí quedó claro. Me puedo dar acá. A mí sí me quedó claro. Bueno, en este caso, pues, estas son como las propiedades. Ya como ejercicio, pues les traigo más algo más aplicativo, donde pues tenemos las dos, la exponencial y pues el logaritmo. Entonces les voy a dar 5 minutos, 5 o 6 minutos, dependiendo de cómo progrese, para resolver este ejercicio. Entonces, pues, me podrían confirmar si lo están haciendo levantando la mano, se lo agradecería. No, me toca apagar el micrófono y prenderlo cada vez que veo el chat. No tengo idea por qué. Entonces, nuevamente, para que por favor llenen la asistencia. Vamos a ver, ¿no? 51. Vale, de 5 minutos. Pues,
Bueno, ¿cómo vamos? A preguntarle a alguien. A ver, Santiago Romero, ¿cómo va? ¿Se escucha bien? Bien. Ah, bueno. ¿Algún problema con el ejercicio? A preguntarle a José Luis Parra. José Luis Parra está por ahí. Está. Sí, se escucha. Bueno, Carol Vega, Carol Natalia. ¿Cómo van? Carol anda mal. ¿Y eso? ¿Y eso por qué? Ejercicio, ejercicio pues que tiene su cultura. Juan Sebastián Ayala está por ahí. Sí, profe, voy bien. ¿Va bien? Sí, sí, señor. ¿Cuál ítem va? En el B. Bueno, terminando el A. Ya terminó. Dale más carpintería. Suele puede ser. Unos 2 minuticos por los que están haciendo. Mientras seguiré pues, aquí preguntando. A ver. eh, ¿A quién le pregunto? Reinaldo Rey. Reinaldo. Bien, sí, señor. ¿Está bien? Sí, ¿Todo claro? ¿Ha quedado claro hoy? Exactos. A ver, Lina Gabriela García Vargas. Está por ahí. Ahí vengan, ya no les pase. Un momento.
Bueno, a mí se me olvidó compartirles. Habemos 59. Nosotros tenemos, bueno, yo creo un grupo de WhatsApp para hablar, pues, para compartir la información, porque a uno le llegaba por correo y a otros sí. Entonces, para evitar eso, pues yo comparto la información. Yo la voy a poner es en el grupo de WhatsApp. Pues, para los que estén interesados, pues, ahí está. Pueden hacer preguntas. Bueno, yo creo que vamos a empezar. Bueno, voy a empezar a leer un modelo exponencial para la cantidad sustancial radiactiva remanente en el instante t, dado, pues, dado por una función. En este caso, pues, nos dan la función. Esto que te dice, pues, que modelo exponencial en el instante a, donde sub 0 es la cantidad inicial y k es una constante menor que 0, o sea, es negativa. O sea, nosotros podemos decir lo siguiente: como k, voy a asumir que i es igual a menos k. Bueno, yo creo que mejor al final hacemos el análisis para no confundirlos. Sin embargo, aquí sí es importante, pues, cuando les den un modelo, mirar de qué es lo que realmente dice ese modelo. Entonces, AET en verdad nos está diciendo la cantidad de sustancias radiactivas remanentes. O sea, aquí ustedes ponen cantidad de sustancias remanentes a tener. Entonces, acá, borrar, ¿dónde estás? Acá. Bueno, ADT empezamos definiendo nuestras variables. ADT nos significa la cantidad de sustancia radiactiva remanente. ¿Sí o por qué? Sustancias radiactivas remanente. Ortografía está en declive. Cantidad radiactiva remanente. ¿Eso qué quiere decir? Ay, pero esta vuelta, ¿por qué se pone así? Porque hay tanto problema con esto. Ahora sí. Donde a sub 0 es la cantidad de sustancia inicial. ¿Eso qué quiere decir? Cuando, si nosotros reemplazamos aquí 0, pues tenemos a sub 0. Como a medida que aumente el tiempo, pues lo más lógico es que T va a tender a disminuir, ¿cierto? Porque como K es un número en negativo, aquí K es un número negativo y T es un número positivo debido a que refleja el tiempo, entonces más por menos me da un número negativo. Entonces, como aquí me da un número negativo, pues yo voy a tener algo como así: a sub 0 elevado a la i por t, y sí sería un número, bueno, aquí sería, bueno, aquí voy a poner k, pero el valor absoluto aquí. Valor absoluto de k, aquí voy a arreglar. Valor absoluto de k. Eso quiere decir que cuando yo estoy en 0, tengo 0 también lo mismo que he dicho. Y pues aquí para hacer una similitud pues con la vida real, pues eso sí se hace, pues, relacionar modelos.
Entonces, pues aquí tenemos un tanque. Entonces, con el ejemplo que tenía, entonces ustedes tienen, primero empiezan con al 100%, ¿sí? Y a medida que pues va bajando, o cuando se va desintegrando la sustancia que esté dentro de este tanque, pues va a ir a disminuir. Ya no voy a tener 100% de sub-zero, sino va a ir 50, 30, 20 y así sucesivamente. Entonces, en el inciso A nos dicen algo. Está presente al inicio, estos, está presente a sub-zero. O sea, aquí ya de antemano nos dicen que a sub-zero, aquí valor absoluto como dice, a sub-zero es igual a 200 miligramos de lo que sea que haya ahí, miligramos de esa sustancia, ¿cierto? Y que después de 6 horas, o sea, cuando t es igual a 6, pues disminuí 3%. Pero ese 3% es lo que disminuyó, más no lo que hay. Entonces, ese es otro error que pues uno comete cuando, bueno, decrece. Si decrece, entonces voy a tener ¿cuánto? Pues si yo empiezo con 100% y me bajo 3%, pues voy a tener ¿cuánto? Pues 97%, ¿sí? ¿Para qué? 97%, que es en este punto. Y lo que disminuyó aquí sería el 3%, ¿cierto? Entonces, bien por ese lado. Y nos dice que básicamente tenemos que elaborar un modelo exponencial para la cantidad de sustancia que se integró. A nosotros ya nos dieron la ecuación. Ahora nos dice, bueno, necesitamos que encuentre a sub 0 y K, pero ya nos dieron a sub 0. Entonces, en ese caso hay que encontrar K. Entonces, vamos a seguir en esta parte. Me llamó la atención. Después de 6 horas, la masa había crecido 3%, entonces quedó un 97% de sub 0. O sea, nos quedó 97% de 200, ¿cierto? De sub 0. Voy a ponerlo aquí a sub 0. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando nosotros estamos en t igual a 6, cuando t es igual a 6, cuando t es igual a 6, he dicho, es igual a 6 por k, pues ¿cuánto voy a tener? Pues aquí a sub 0 vale 200, pero yo quiero demostrarles que no depende ni siquiera de la cantidad inicial, debido a esta condición, debido a que creció un 3%, entonces me queda 97% de sub 0, y el 97% es 0.97, ¿sí? Pasarle porcentajes, pues a términos decimales, a 0.97 a sub 0. Y aquí a sub 0. O usted también pudo poner aquí el 200 miligramos y sacarle el 97% a 200 y eso lo podría poner acá. Sin embargo, aquí noten que pues ese número, pues 200 se me va a cancelar y aquí simplemente me va a quedar 0.97. Bien, ¿hay preguntas hasta acá? ¿Alguna duda, inquietud, sugerencia? ¿Cuánto fue algo enredado? Si alguien me lo puede hacer saber, se lo agradecería. O si quiere que le repita algo. Entonces, pues continuando, pues yo tengo que 0.97 es igual a e elevado a la 6k. ¿Y ahora cómo despejamos esto? Bueno, aquí viene lo que vimos hoy. Como yo tengo que una exponencial de este lado, de la parte derecha, yo necesito despejarla, pues la aplico a la inversa, ¿cierto? Si yo tengo f inverso de f de x, pues el resultado me da x, ¿cierto? La e como tal, ¿qué significa? E significa, es un número. Es un número que es 2.70.1, creo que 70.01.
si mal no recuerdo. O sea, es solo que ese número, pues como es un número irracional, hasta ahora se sabe que es un número irracional. Es igual a 2.71, solo que para no poner 2.701 siempre, entonces se pone E. ¿Sí? Entonces, aquí, pues, la inversa de una exponencial es un logaritmo. Aplicamos logaritmo. Pero, ¿qué clase de logaritmo debemos aplicar y por qué debemos aplicar eso? ¿Alguien me quiere decir? ¿Algún voluntario? ¿Hay alguien? Bueno, Carol que está como perdida. Carol Vega está por ahí. A ver, Carol, ayúdame. ¿Cuál logaritmo y por qué? Bueno, Marley, espero pronunciarlo bien. Marley Brigitte dice que el logaritmo natural. Bueno, ¿por qué el logaritmo natural y por qué y no otro logaritmo de cualquier otra base? Por la propiedad que se nos dio al inicio, ¿no? El logaritmo en base de Euler es 1. Exactamente. Entonces, vamos a aplicar el logaritmo base de 0.97 es igual al logaritmo base. Bueno, aquí es un poco redundante, solo que lo hago para reafirmar lo que hemos dicho. Es 6K. Y aquí ya podemos pasar esto, que está exponencial, a la E, más no al logaritmo, está exponencial al argumento que está dentro dentro del argumento. Bueno, ahí, pues me va a tocar crear otra diapositiva. Pero antes era más fácil hacerlo. No sé por qué ahorita no puedo crear. Mostrar pantalla. Ah, listo. Entonces tenemos logaritmo 0.97 de 6K del logaritmo de base. Entonces, pues bien, aquí como lo dijo Marlin, entonces el logaritmo de base E es igual a 1 y pues, por eso básicamente para simplificar cálculos. Entonces tenemos que K es igual al logaritmo de base de 0.97 entre 6. ¿Y alguien me quiere decir cuánto da eso? Eso tiene que ver con 5. ¿Cuánto les da a ustedes? 0.97. ¿Alguien tiene el dato? Ángel, que me dijo que alguien ya lo hizo, ya lo... Lina, Lina tiene el dato. Lina, ¿cuánto da esto? Logaritmo. Bueno, ¿cuánto les dio? A mí me dio menos 0,0005. No sé si está bien. 0,05, no, pues vamos a confirmar. ¿Cómo le dio? 0, ¿cómo? Me dio menos 0,005. 0, 0, 5, algo así. Sí, señor. Que es lo mismo que 5 por 10 menos 3, ¿cierto? Esto y esto es lo mismo.
A todos nos dio igual. A Marley le dio igual. O mejor dicho, a ver quién le dio diferente. Nadie. Todo le quedó bien. A Cara le dio igual. Pregunta. Bueno, entonces seguimos. Entonces nosotros podemos decir que la cantidad de sustancia remanente es igual a, pues el azúcar que pues nada que ver, no lo utilizamos, pero pues ya no lo dieron, hay que aprovecharlo. Elevado a la menos 5 por 10 a la 10 a la menos 3t y ya. Entonces ya tenemos el inciso A. ¿Qué pasó acá? ¿Se me borró todo? No me diga eso. Uy, no me diga que me borró todo. Uy, no me diga eso. Bueno, vamos con el... No sé qué le está pasando a PowerPoint. Ya tenemos que A sub de t, A sub de t es igual a 200 a la menos 5 por 10. 5 por 10 a la menos 3. Y nos preguntan, pues, cuando t es igual a 24. Básicamente, como nuestro tiempo está en horas y al principio utilizamos el despeje cuando era igual a 6 horas, pues ahora en adelante todo el tiempo que nosotros vamos a introducir acá tiene que estar en horas. Entonces, ¿cuánto les da esto evaluado en 24? ¿Alguien ya lo tiene? Es un número menor que 200. ¿Alguien me quiere regalar ese dato? Menos 3, mientras lo escribo. 5 por 4, 20. Por 2, 10 y una 2. Sería, aquí lo que hice fue multiplicar 24 por 5. Entonces, 5 por 4, 20, llevo 2 y 5 por 2, 10 y pongo los 2. Entonces sería 200 menos 120 por 10 a la menos 3. ¿Eso les da cuánto, más o menos? Desviación. ¿Quién está por ahí para preguntarle? ¿A cuánto le dio a Camilo Andrés Avendaño? ¿Está por ahí? ¿No? ¿O algún voluntario? ¿Qué quiere decir? O sea, como que 200 euros era la 24 para algún valiente. A mí es 177. Ah, listo, Lina. Es 177 que recordemos unidades. ¿En qué estamos trabajando?
Porque si el número 137.38, pues cogía mucho. Pero sí, el valor sí está bien. Pero entonces, ¿a qué hace referencia? Esos son metros, área, metros cuadrados. ¿Qué estamos trabajando? Gramos, miligramos, digo. Si serían, Revolución. serían miligramos. Uy, ¿cómo es que? Ah, bueno, un miligramo son, ¿cuál es la conversión? Un litro es un centímetro cúbico. No, pero no, aquí serían miligramos, son gramos. Pablo me dijo litros, me puso a pensar con la, pero no, estamos, litros más que todo para volumen. Aquí ya estamos trabajando en gramos, en miligramos específicamente. Entonces, listo, tenemos la B. Entonces vamos con la C, que es básicamente cuando hay básicamente el tiempo de vida medio, es cuando la población se reduce pues, a la mitad. Tiempo de vida medio, pues cuando hay la mitad de la población, vida medio, como para relacionar. Entonces, pues notemos que otra vez no va a depender. Entonces, si nosotros tenemos a sub 0 en la etapa del 100%, y nosotros queremos encontrar el tiempo cuando esto pasa. ¿Cuál será este? Nosotros sabemos que en tiempo igual a 0, pues tenemos a sub 0. Y en tiempo t igual a acá, tenemos a sub 0 medios. Entonces vamos a reemplazar. El tiempo cuando haya sub 0 medios, cuando se redujo a la mitad, voy a llamarlo t1. ¿Sí? Entonces, como esto me dice la cantidad de sustancia, entonces cuando yo tenga la mitad de la sustancia o a sub 0 medios, es igual a sub 0 e elevado a la menos 5 punto por 10 elevado a la menos 3 por el t. Aquí estoy hablando en este tiempo específico. Y notemos nuevamente que pues el tiempo, pues la población inicial, pues ese valor pues no tiene relevancia en tiempo de vida medio, no depende. Entonces, nuevamente, pues aplicamos logaritmo natural, en este caso lo voy a escribir como ln, y aquí voy a aplicarlo también al lado derecho, entonces ln de Euler a la menos 5 por 10 elevado a la menos 3 de 1. Entonces, Y profe, nuevamente, porque dígame, se aplica, no, profe, una pregunta. Perdón por interrumpirlo, pero ¿por qué se aplica logaritmo natural ahí? porque nosotros queremos despejar el tiempo, ¿sí? Aquí nos están preguntando el tiempo, entonces nosotros tenemos que encontrar ese tiempo. Como nosotros tenemos aquí una función exponencial, la forma como es una función exponencial y es una función 1 a 1, para despejar una función exponencial aplicamos la inversa. En este caso la inversa es el logaritmo. Ahora, ¿por qué logaritmo natural? Porque la base del logaritmo natural de e es igual a 1. ¿Sí? Si yo tengo una función, si yo quiero el argumento, pues en este caso el argumento sería menos 5 por 10 elevado a menos 3. Yo tengo f de 5 por 10 a la menos 3t. Este es nuestro f. Ahora yo quiero despejar esto. Le aplico la inversa. Y así encuentro pues el menos 5 por 10 despejado a la menos 3t. Solo que hay que encontrar esa inversa. Esa inversa pues en este caso sería logaritmo natural. Más que todo son despejes. Bueno, ahora pues vamos a continuar. Entonces nosotros teníamos que eh, logaritmo natural de un medio es igual a
menos 5 por 10 a la menos 3t, logaritmo natural de. Pero logaritmo natural de es igual a 1. ¿Sí? Esto es igual a 1. Voy a ponerlo. Esto es una t. Entonces, pues aquí para despejarte, pues es algo sencillo. Entonces aquí sería logaritmo de 1/2 y sobre menos 5 por 10 elevado, menos 5 por 10 elevado a la menos 3, ¿y eso cuánto les da? ¿O les dio lo mismo? ¿A todos los que lo hicieron les dio lo mismo? Profe, una pregunta. Dígame. Cuando estamos en cosas así como de evaluación y cosas así, cuando son logaritmos naturales así, ¿uno cómo hace para sacarlo sin calculadora? O sí tú vas con calculadora. Esos logaritmos sí toca con calculador. A usted, o les van a pedir que los pidan, dejarlos expresados así. Déjelo así expresado. ¿Sí? Aunque ahorita como estamos virtual, pues se puede tirar la calculadora y se puede tener pues ya el resultado. Es como el lado bueno. ¿Y cuánto les da ese resultado, muchachos? Como 100 y algo. María Fer, Ah, ahí me dio 138,62, profe. aproximadamente 138.360 y algo. Y esto sería. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, algo que quieran agregar. Pues, muy medio. ¿Alguien tiene preguntas? Pues está claro. Carol Vega, pues sí está claro. Sí le quedó un poquito pues, más explicado. Si hay alguna parte que está confusa, pues diría si me lo hiciera saber. ¿A quién fue el otro? ¿A Santiago le dio lo mismo? ¿A Santiago Romero? ¿A Michael? Michael. Está un poco heavy el tema de funciones exponenciales. Pero un poquito. No está tan heavy. Se empieza a poner bueno cuando empezamos a meter límites. Pronto la otra semana, si hay tutoriales, si este estilo, meto límites. Para despejar los exponentes y cuando se. Valentina me dice que se confunde cuando usa el logaritmo natural para despejar los exponentes. Cuando, ¿cómo así? No entendí esa pregunta. O sea, primero usted utilizó lo que era logaritmo en base Euler de Euler. Y después, digamos, en la última aquí, utilizó logaritmo natural. Pero Entonces quería saber por qué. O sea, ahí es donde yo me confundo. el logaritmo base es igual al logaritmo natural. Creo que ahí con eso, ¿no? Logaritmo natural es igual a logaritmo. Y profe, y si no tenemos, por ejemplo, Euler, o siempre vamos a tener Euler. Por eso les expliqué hoy, pues, si se tiene el logaritmo de base de b, eso les va a utilizar 1. Entonces, si por ejemplo, ustedes no tuvieran Euler, si por ejemplo ustedes tuvieran a sub 0, 10 elevado, es que esto es muy común también, en profesor que no utilizan Euler, y mucha gente se equivoca por eso, solo porque le cambiaron el número E, entonces ustedes
pues no se confundan. Aquí voy a hacer lo mismo para el ítem número 3. Lo voy a despejar. Pues aquí les daría entonces un medio igual a 10. 10 elevado a la kt. Entonces, para despejarlo, ustedes ya no van a utilizar el logaritmo en base o su equivalente al logaritmo natural. Valentina, no sé si te quedó claro. Valentina, es que mira que el logaritmo natural es igual al logaritmo base. Es lo mismo. Solo que se escriben O sea, diferentes. sí, yo sé, pero mi pregunta es por qué, o sea, por qué si, digamos, si es lo mismo, no utilizo eso en la, o sea, como logaritmo natural cuando estaba despejando lo que era, creo que era la constante. ¿Y por qué utilicé uno y no utilicé otro? Pues es por términos de explicación. Pero tú puedes utilizar cualquiera de los dos. O sea, esto significa Ah, exactamente lo ok, mismo. Tú puedes utilizar ok, exactamente. ok. ¿Sí? Solo que pues para explicar por qué el logaritmo natural de es igual a 1, pues es porque la base es e, básicamente. Entonces ustedes, bueno, ya por ese lado, ahora bien, aquí voy a utilizar ya no el logaritmo natural, sino el logaritmo base 10. De un medio es igual al logaritmo de 10 elevado a la 4. Entonces, otra vez yo puedo volver a pasar esto, lo puedo hacer por cualquier logaritmo, sin embargo, lo que me va a facilitar entre uno y otro, aquí sería 10 igual a kt, logaritmo de base 10 de 10. En este caso, lo cancelo. Si en este caso hubiera utilizado el base, no es que esté mal, sino que ahora usted va a tener aquí otra expresión que no va a ser 1. Pues por eso es que muchas veces pues, nos equivocamos. ¿Sí? Entonces, lo que se sugiere o que la más conveniente es que utilice el logaritmo de la base del exponencial. ¿Sí? No sé si se quedó más claro. No sé. Si no, igual busco otra manera de explicar, por eso me digo. No sé si le quedó más claro. ¿Quién me lo hace saber? Porfa. Sí, no. José Luis Parra entendió bien. Yo espero que sí. Bueno, desafortunadamente esto ya no me puede que PowerPoint está loco hoy, pero me borró las... Así me lo borró. Bueno, ¿alguien sabe si, por ejemplo, yo hice una diapositiva? Antes se podía, se quedaban aquí guardadas, pero ahora como que... ¿Alguien sabe cómo volverlas a poner las que ya hice? Les agradece. Bueno, ya como que... Voy a tener que guardar esto. Se guarda automáticamente, pero se me borró lo demás. Igual que el video. Bueno, ahora en lo que queda de la clase, pues alguien me escribió que pues viéramos unos temas. Sin embargo, no alcancé a poner las diapositivas. Pero lo que sí dicen, ay muchachos, por favor, asistencia. Todo bien. Chat, tiene que estar la asistencia. Bueno, yo siempre hago referencia a que pues es bueno que ustedes aprendan programación. Más que todo, pues, que básicamente el futuro. Entonces, pues, pues lo voy a utilizar, tratar de utilizarlo en las tutorías. Yo los utilizo para hacer gráficas, se puede utilizar para muchas cosas, yo lo utilizo para hacer gráficas. Se le trabó la opción del micrófono. Carol, ¿se trabó? ¿Me está escuchando?
¿O cómo así? Sí, profe. Carol Vega, tengo el micrófono abierto, ¿cómo así? ¿Tiene el micrófono abierto? ¿En qué sentido? No, yo los veo cerrados. No sé, no sé qué. Bueno, yo les preparé aquí esto con lo que yo hice en pues, las gráficas de hoy. Siempre, pues, todas las tutorías he hecho básicamente todas las gráficas con esto que es Google Colab. Google Colab, ¿qué es? Es una página donde usted le permite utilizar Python. Python, que es un lenguaje altamente demandado últimamente. Es uno de los más demandados. Y pues básicamente es muy sencillo. Pues a mí me tomó es sencillo aprenderlo. Ah, no. No, la verdad ni idea. Pues la verdad me coge de sorpresa aquí, porque esto, bueno, es que este está muy loco, este Zoom y PowerPoint está loco. Entonces, pues ahí qué pena. Entonces yo les preparé un fichero, pues básicamente aquí les explico todo, absolutamente en este explico todo cómo, pues para cómo hacerlo. Aquí voy a utilizar pues para hacer gráficas, pero usted lo puede utilizar para hacer muchas cosas más. Entonces aquí lo primero que les digo es que tienen que darle aquí en conectar. Pues si pueden ver aquí están todas las gráficas. Y pues como bien decía, una compañera nos dijo que explicáramos algo sobre relacionado con asíntotas. Pues como yo no tenía en este caso pues las diapositivas, no las había incluido. Yo les hago la referencia, por ejemplo, 1 partido por x. ¿Qué es lo que pasa con la función 1 partido por x? 1 partido por x, aquí está la gráfica, si bien podemos ver, tiene una asíntota vertical y una asíntota horizontal, que corresponden exactamente pues con los ejes, ¿cierto? O sea, aquí nunca va a existir qué pena. Una asíntota horizontal tendría que ser 0 y una asíntota vertical también es 0. Ahora bien, estos yo también se los voy a compartir por el WhatsApp, así que pues, ¿y qué es lo que pasa con las asíntotas? Una asíntota es el lugar en la gráfica en donde o el dominio o el rango está restringido. Es como la definición más simple de una asíntota, donde están restringidos. Tiene un dominio, ¿qué? Vamos a ver. Una función, por ejemplo, la raíz. Y por lo general suele irse al infinito a 0, pero no es como tal una generalidad de las asíntotas. O sea, dependiendo de la función, pues va a tener ¿qué? Va a tener una u otra. Y tampoco es una condición que tenga solo una, se pueden haber varias condiciones. Yo, por ejemplo, puedo hacer esto. Yo, por ejemplo, la función cosecante tiene muchas asíntotas. Por ejemplo, aquí voy a poner, yo, voy a poner la función la cosecante, o bueno, la tangente. Si bien podemos ver, la tangente tiene pues infinitas, dentro de su dominio, tiene infinitas asíntotas en los múltiplos de pi medios y menos pi medios, ¿sí? En este caso, pues, evaluar pi medios tiende a infinito o a menos infinito. Les hago esa pregunta, tienden a infinito o menos infinito, ¿ustedes qué dicen? En este caso, aquí sería el punto pi medios. Uno decide. Aquí tangente. Eh, ¿Alguien, algún voluntario? En pi medios, ¿esto tiende a infinito o tiende a menos infinito?
algún valiente. Démosle a Sharon Vargas o a Santiago Romero. ¿Alguien me dice? No, ninguno. Bueno, a ver qué dice. Santiago Romero no sé. ¿Por qué? ¿En qué parte es confuso? Recordemos que las asíntotas, empezamos por ahí. Una asíntota es el lugar en donde el dominio está restringido, ¿sí? O sea, la función no tiene valor en ese A. O el rango también está restringido, ¿sí? Y por lo general tienden a un número, ¿cierto? En este caso, yo les puse el ejemplo de la tangente. Tangente de X en pi medios, pues no tiende ni a infinito o a menos infinito, pues porque en la parte izquierda y en la parte derecha es diferente. Entonces, pues no decide, no decide. Eso por un lado. Ahora bien, ¿qué pasa con la función arcotangente? Vamos a agregar otra línea de código. Recupero exactamente lo mismo. Vamos a motivarlos y que vean que esto es como sencillo. Acá y sale. Y ahí tenemos la función tangente, lo que pasa es que es algo feo. Así. Y mejoró. Entonces, si podemos ver, en este caso, si tenía la función sigue teniendo una asíntota. En este caso, alguien me podría decir en dónde la asíntota, la arcotangente. Una asíntota en dónde tiene arcotangente. Las asíntotas verticales, horizontales. En tangente nosotros vemos que eran verticales. Aquí una línea recta, aquí otra línea recta. Mientras regalamos un momento. Bueno, ahora sí. Bueno, en este caso, pues serían unas asíntotas horizontales. En este caso, como les venía comentando, aquí tienen un punto. A medida que el arcotangente tenga a infinito, pues se va a tender a, a pi medios. Como tangente es la inversa de arcotangente, es la inversa de arcotangente. Entonces, pues tiene una en pi medios y otra en menos pi medios. Ahora bien, vamos a ver algo relacionado con si una función es la simetría respecto a los ejes. En este caso, pues esta función no es simétrica respecto pues, a ningún eje, respecto al eje X o respecto al eje Y. ¿Cómo podemos asegurarlo? Pues primero, porque en f de menos x es diferente de f de x. Relacionándolo con las funciones pares, cuando tienen una función, espérenme, ya me olvidé utilizar. ¿Qué lados que salen para escribir?
Pause, stop, delay. Pregunta, muchachos, ¿ustedes pueden escribir? Sí. ¿No está habilitada esa opción? ¿Ustedes pueden escribir? O sea, les aparece esa opción. Esta opción, esperen a ver. Si alguien me puede... ¿En qué parte aparece? Que no la veo. ¿Dónde estás? Mauricio dice que sí, pero la verdad no la encuentro. ¿En qué parte, Mauricio? Virtual Background. Nada complica. Para no perder más tiempo. Diapositiva y aquí hacemos. Bueno, alguien tiene el micrófono encendido. Le agradezco. Creo que es Jennifer, no estoy seguro. Entonces, miren, muchachos. Pues, entonces, ¿qué es lo que pasa? Una función es simétrica respecto al eje Y cuando f de menos x es igual a f de x para toda x. Para toda x. Entonces, si se cumpla que menos f de x es igual a x para toda x, entonces nosotros decimos que es simétrica respecto al eje Y. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? ¿Alguien me está dando? ¿Será? Lo que pasa es que yo no sé cómo manejar esto, pero pues por error, pues la gracia no sé, se me olvidó utilizar son una una gráfica que es acá, que es simétrica respecto al eje Y, es, por ejemplo, pues, quiero poner esto. Y yo igual le expliqué cómo hacer la cosa. Esta. La función pares, por ejemplo, esta. Para aquí toca agregar un punto que sea más bonito. ¿Qué pasa? Ah,
Para que ustedes prueben, jueguen, diría yo. 0. Y aquí está una función simétrica respecto al eje Y. En este caso, pues dije que respecto al x negativo, tomé m menos x y respecto al eje Y, tomé una función positiva, la función x. Sin embargo, hay otra. Mientras pasa el tren. Esta función que en este caso sería poner acá. Ya para finalizar, esto sería lo último. Entonces, esa es la función. Quitan esto. F de x igual a menos x cuando x es menor que 0. Igual. Y x cuando x es mayor que 0. ¿Sí? Y esta se cumple para toda x, entonces esta función es una función simétrica respecto al eje y. Ahora mi pregunta sería, ¿qué pasa si el 0 no está incluido? ¿Afectaría ese resultado? O sea, si ahora aquí yo ya no incluyo el 0, ¿sí? O sea, mejor dicho, si aquí el 0 estuviera abierto, ¿seguiría siendo simétrica? Entonces, ¿qué hice? Para finalizar. ¿Sí o no? No, sí. Tal vez. No sabe, no responde. Pues sigue siendo simétrica. Exacto, sigue siendo simétrica. Vea que el punto 0,0 está respecto a esta recta del eje Y. Y sigue cumpliendo que f de menos x es igual a f de x para toda x. ¿Listo? Bueno, eso sería todo por hoy. Me toca eso la sala. Espero que pues muchachos, que les vaya bien. Feliz fin de semana. Y voy a parar la grabación.